Audiencia en causa RIT 7316-2018 en presencia de los mismos intervinientes. Había concluido la intervención entonces en la defensa. Corresponde que recibamos las réplicas. Obviamente son las 3 de la tarde, hemos tenido 12 horas de alegatos. Es muy probable que el tribunal no alcance a tener su resolución dentro del horario de funcionamiento del tribunal, tal como le hemos previsto también al inicio de la jornada. En caso de que eso no sea factible, continuaríamos el día de mañana a las 9 horas con la resolución y con los trámites restantes de esta audiencia. Bien, doy la palabra a la Fiscalía para su réplica. Muchas gracias, señoría. Señoría, seremos muy breves. Solamente 5 puntos. El primer punto, señoría, es precisar de que a pesar de todos los informes expuestos por la defensa, indicando de que esto habría sido imposible, que el H2S no podría haber sido perceptible, que los olores no podrían haber sido sentidos, la verdad, su señoría, es que hay un principio de realidad evidente en que los hechos existieron. El Mall Plaza del Trébol, por única vez, colapsó por una evacuación. Por única vez hay una querella por el fallecimiento de un nonato que fue el que dio origen a la causa de las más antiguas, que después se separó investigación. En Quintero, por única vez, el hospital de Quintero también sobrepasó su capacidad en varias veces. Situación que después puede que hayan habido pics, es verdad. Quintero es una ciudad con alta contaminación, pero no con el comportamiento ciudadano que tuvieron en esos días las víctimas, en que efectivamente se vieron muy afectadas. Y eso efectivamente ocurrió. Su señoría dice la defensa, los trabajadores no fueron atendidos en el policlínico, pero eso no quita de que ocurrió. Que a través de las declaraciones sabemos que los trabajadores sintieron el mismo olor el 17 cuando sale del drenaje y después cuando vuelve a trabajar el señor Lebre en el turno del 20, y es el mismo olor. El olor existió, el hecho existió. Segundo punto, su señoría. El colega Echeverría habló respecto de las simulaciones, pero olvidó un punto muy importante. Y respecto a este punto muy importante, y solamente en forma muy breve, quiero volver a mostrar uno de los comparativos, su señoría, en 2 láminas que fueron presentadas por parte de ENAP a la Armada. En el original eran modelaciones para 2000 ppm y con los mismos valores se le cambió a simulación de 9000 ppm. Eso ocurrió en esta lámina y también ocurrió en esta lámina, en que también fue hecha para 2000 ppm, como se indica acá, sin modificación, que acá es cuando viene un asterisco, 4.5, Run-Aver, etc., y abajo se le cambió a 9000 ppm con los mismos valores. Ese es el punto relevante. Que acá con 2000 calculan 72 partes por billón, pero abajo me mantiene las 72 partes por billón traducido a partes por millón, pero modificando este valor. Esa es la relevancia y que efectivamente el colega no lo indicó. Tercer punto. Su señoría, se señaló por parte de la defensa que había habido otro hecho, que habían habido pics de SO2 y que eso era también un compuesto azufrado y que en esto no tenía ninguna participación en AP. Su señoría, voy a ser muy clara. El señor Piraíno prestó 2 declaraciones ante la Fiscalía. La primera fue el día 9 de septiembre, donde su exposición mayoritariamente, prácticamente el 70% de la declaración tenía que ver con el estanque 5109. Se le preguntan otros antecedentes, pero nada dice del crudo iraní. Luego, en la declaración que presta ante mí, no esta ya de septiembre, y ya teniendo nosotros conocimiento de lo que había ocurrido, que eso lo voy a dejar para el final, el señor Piraíno nos dice, sí, ok, nosotros hicimos todo lo que correspondía, pero nosotros estoy convencido que no fuimos. ¿Y quiénes fueron? Los que fueron los que emiten SO2, que es Codelco, y lo dice en su declaración. Su señoría, respecto de aquel punto, y voy a ser muy breve, se solicitó información respecto al funcionamiento de Codelco, y respecto de aquello, tenemos a la vista un informe que envió por oficio Codelco con fecha 14 de agosto para poder indicar actualizaciones de programas. Y lo que se adjunta es este documento que está acá, en que se indica, su señoría, voy a destacar la parte pertinente, en que esto tenemos que confirmarlo, por eso no lo había presentado los primeros antecedentes, pero nos informa Codelco que ellos estuvieron en parada de planta, que significa que no hubo producción, entre el día 19 de agosto al 2 de septiembre. Situación que evidentemente todavía va a quedar dentro de las diligencias que tenemos de investigación, pero significaría que Codelco no habría estado en funcionamiento al momento de haber ocurrido esta emergencia. Su señoría, cuarto punto.
Respecto de la indicación en cuanto a al tipo penal, se señaló por la defensa de que esto obedece a otro tipo de artículo que no tiene que ver con nosotros. Su señoría, primero una cosa extremadamente básica. El ser humano pertenece a uno de los tres reinos, animal, vegetal o mineral. Esto es de básica, pero es así. Y efectivamente pertenecemos al reino animal, que tiene varias clasificaciones. Somos animales. Filosóficamente nos hemos definido como animales racionales, pero somos animales. Respiramos, tenemos un funcionamiento biológico propio de dicho reino, no tenemos clorofila como el reino vegetal y sí tenemos vida, no como el reino mineral. Son cuestiones muy básicas, pero somos animales. Y en ese sentido, efectivamente, el artículo 291 habla de tal situación, de que efectivamente se trata de afectación que ponga en peligro la salud animal o vegetal, y susceptible, porque es un delito de peligro, que sea susceptible, no que efectivamente lo ponga en peligro. Por lo tanto, sí estamos dentro del artículo, señoría. Los otros informes en derecho habrán que analizarlo en su justo mérito y efectivamente también hay otros más antiguos, pero siempre han sido a raíz de juicios. Por lo tanto, el informe también tiene que ser evaluado respecto de cuál fue la parte que lo presenta y eso analizarlo más en profundidad. Su señoría, y en quinto y último lugar, la información que la defensa ha manifestado, que se ha entregado en forma transparente, que han dado todos los requerimientos del Ministerio Público, que han concurrido de todas las declaraciones, su señoría, sí, es verdad, pero desde cierto punto de la investigación hacia adelante. La verdad es que nosotros cuando supimos qué realmente había ocurrido fue solo después de las incautaciones. La primera incautación que se pidió fue en Quintero, y ahí nos enteramos de que efectivamente había habido alerta de parte de los trabajadores. La segunda incautación que pedimos cronológicamente fue aquí en Biobío, y ahí nos dimos cuenta que efectivamente había alteración de documentos y que también había monitoreo que no estaba correlativo y que tenía laguna. Ese tipo de cosas jamás fueron entregadas voluntariamente por ENAP. Eso la encontramos con investigación, con trabajo y con estudio, no porque las hubieran entregado. Y todavía seguimos, porque efectivamente llegamos a esta audiencia y lo que nos dicen es imposible que lo hayan percibido las personas, es imposible que esto haya existido. Es imposible que los trabajadores hayan estado afectados, nunca han estado afectados y seguimos en la misma posición. Nosotros nos mantenemos con los antecedentes objetivos que, insisto, a través de incautaciones, no voluntariamente, logramos obtener. Y entre esos están los correos que también fueron exhibidos. Situación por la cual efectivamente nosotros entendemos de que está, al menos a este momento de la investigación, su señoría, adelantamos que vamos a pedir varios meses de investigación suficientemente acreditado para pedir las cautelares de 155 que ya se refirieron. Bien, querellante. Su señoría, hacer referencia fundamentalmente a dos cuestiones. Primero, el estado procesal en el que nos encontramos. Estamos en una etapa preliminar. Esta es una etapa, no es un juicio oral. Y la verdad es que yo las exposiciones que he visto de la defensa están más bien orientadas a tal vez desacreditar y en el fondo están más orientadas a un juicio oral. Finalmente esta es una etapa preliminar donde el Ministerio Público está comunicando a los imputados para que tengan las garantías constitucionales que se establecen, cuáles son los hechos formales por los cuales se les investiga. Y en ese contexto, el hecho que se les ha imputado, que es el del artículo 291 y la participación con los antecedentes que existen en la carpeta, en este estado procesal, que no es de absoluta certeza o convicción, sino que son antecedentes plausibles, pareciera ser que de acuerdo a los antecedentes puestos por el Ministerio Público, que todos hemos escuchado, incluso por declaraciones y documentación emitida por los propios imputados y que ha sido de conocimiento del ente persecutor solo una vez que ha efectuado medidas intrusivas para poder acceder a las mismas, el hecho punible, es decir, la existencia del hecho se ve acreditado. Pero además es importante destacar en este caso, y tomando un poco las mismas exposiciones que han hecho los señores defensores en este punto, no es menos cierto, su señoría, que a esta parte querellante le llama poderosamente la atención que teniendo conocimiento los funcionarios de ENAP, los ejecutivos aquí en esta audiencia, que en julio del 2018 arribó a la bahía de Concepción un buque con un crudo, con alto contenido de ácido sulfídrico, conocimiento que se sabía que era un elemento tóxico, que se iba a realizar una maniobra que no se haya hecho nunca. A mí me llama poderosamente la atención que ENAP haya hoy día
hoy día tengamos, porque lo que logré entender esto es que hoy día tenemos, y ENAP pidió, por lo que exponen los colegas, el informe que debió haber estado en esa fecha. Si efectivamente hoy día podemos contar con una simulación real en la bahía que corresponde, con los parámetros que había, parece absurdo que habiendo tenido que esperar tanto tiempo para una lige, que no era propiamente tal lo que se tenía que hacer aquí, porque se sabía que podía haber otra alternativa, pero que por razón de costos se separa, una cantidad de crudo se deja acá y la otra se lleva a Quintero, no hayamos tenido estos mismos informes, entendiendo que estábamos trabajando con un producto tóxico y altamente tóxico para la población, y además con un aditivo que la misma defensa ha señalado que produce efectos cancerígenos y que también era de preocupación de ENAP. Tanto es así que personal de Quintero viene a Concepción a preocuparse del aditivo. Entonces, en ese contexto y entendiendo la etapa procesal en la que estamos, creemos que la existencia del hecho punible sí se encuentra acreditado con los antecedentes que tenemos y también la participación de los encartados para los efectos de solicitar las cautelares que se han pedido. Que en este caso, y quiero hacer la salvedad respecto de mi colega, esta parte querellante no pidió la prisión preventiva, entonces quisiera que en lo sucesivo, cuando se haga la referencia a los querellantes, seamos más rigurosos con el lenguaje, porque el Consejo de Defensa del Estado no lo ha pedido así, y ha pedido medidas cautelares de menor intensidad, entendiendo las prognosis de penas que pudieran arriesgarse, y además porque existen diligencias de investigación pendientes, tales como ha señalado la fiscal, a partir de además los antecedentes aportados hace 2 días solo por la defensa. Entonces, en ese contexto creemos que tanto el hecho como la participación están acreditados en los presupuestos de este estadio procesal para las cautelares personales que se han pedido. Bien, siguiente querellante. Señoría, nosotros simplemente vamos a hacer una breve mención respecto de... mi relato va bien en consonancia con lo que manifiesta el Consejo de Defensa, en cuanto que aquí pareciera que se han desarrollado argumentaciones más bien que tienen que ver con argumentaciones propias de un juicio oral. Simplemente nosotros queremos manifestar como querellante representante de la Municipalidad de Quintero que la querella que nosotros presentamos la hicimos con los antecedentes indiciarios que teníamos en ese momento. Presentamos una querella que a nuestro juicio corresponde efectivamente a los tipos que están contenidos en el mismo libelo, considerando que se afectó gravemente a la salud de los habitantes de la comuna de Quintero. Nosotros entendemos que ENAP, conforme a los antecedentes que nosotros manejamos respecto de las operaciones que tiene en la comuna, nos permiten por lo menos tener una duda respecto de las actuaciones que realiza esta empresa, toda vez que hemos tenido una serie de conflictos desde el punto de vista ambiental, del punto de vista de actuaciones dañosas hacia la comunidad. Prueba de ello es que hemos tenido que, como municipalidad, ejercer acciones en materia ambiental, acciones de denuncia en materia sanitaria, resultando sancionada en diversas ocasiones. Es por eso que nosotros manifestamos nuestra preocupación respecto de la actuación de esta empresa y a la vez sus ejecutivos, que son los que en definitiva son los que toman las decisiones, y los antecedentes que obran en la carpeta investigativa permiten determinar efectivamente que existen antecedentes suficientes para dar por acreditada esta conducta delictiva. La naturaleza propia del material descargado permiten entender que se configuran los antecedentes para solicitar las cautelares que la municipalidad está solicitando. Quisiera manifestar que nos llama poderosamente la atención que en el relato de la defensa se dio tiempo suficiente para hablar de la naturaleza riesgosa del producto descargado, considerando que
que nosotros en ningún caso cuestionamos el hecho de la peligrosidad del producto, sino que el elemento fundamental acá es la manera en cómo se efectúan las operaciones de descarga respecto de estos materiales. En esa línea, conforme lo ha relatado la Fiscalía en la formalización y en su argumentación de las medidas cautelares, hemos podido apreciar una conducta irresponsable e indolente con los resultados que podían a lo menos prever los ejecutivos de ENAP. Es por eso que nosotros entendemos que se cumplen con los requisitos para acceder a las cautelares que estamos solicitando. Bien, siguiente querellante. Gracias, magistrado Jorge Ríos. Muy brevemente, magistrado, en forma sucinta, queremos rescatar 3 antecedentes necesarios. En este caso, se encuentra en forma irrefutable establecido que ENAP importa un crudo con alto índice de ácido sulfhídrico. Realiza el alige, el venteo, hay una nube tóxica acá en la ciudad de Concepción. Y se encuentra acreditado y reconocido por todos. El mismo petróleo, o crudo en realidad, es trasladado a Quintero, se realiza un tratamiento, se dejan las piscinas o lagunas que existen en el sector, hay una nube tóxica y se encuentra afectada a la población. Más allá de los informes que ahora presenta la contraria, que coincidimos con la colega del Consejo de Defensa del Estado, que deberían haberse hecho antes de haber realizado estas maniobras, y ahí hubiese sido importante, tenemos que establecer que ya se encuentra acreditado ese hecho, y ese hecho es irrefutable, más allá de la calificación que hagan las contrarias. Segundo antecedente, su señoría. Una de las demandadas, las defensas, la imputada, señala que el ácido sulfúrico en sí no es dañino, sino por las concentraciones. Tenemos que el arsénico no es dañino en sí, sino que depende de las concentraciones. El plomo no es dañino en sí, sino que depende de las concentraciones. Entonces ningún elemento sería dañino, sino por depende de las concentraciones mismas. Y en este caso del ácido sulfúrico, las concentraciones eran obviamente superiores a los límites máximos que se establecen. Por lo mismo, hay una configuración del tipo. Y en tercer lugar, y para ir terminando, su señoría, en este caso, de los antecedentes, claramente existe una coordinación por los imputados. Más allá de que trabajen todos dentro de la misma empresa, solo un grupo de ellos tuvo acceso a la información, como corresponde, con todos los riesgos suficientes. Y esas personas se concertaron con el objeto de obtener un rédito económico. Por lo mismo, en este caso, se cumplen los requisitos de la asociación ilícita que plantea mi parte respecto de los imputados y con lo que conlleva una penalidad mayor y como delito autónomo para los imputados que permite dar lugar a una prisión preventiva respecto de ellos, atendida la penalidad o prognosis de pena probable. Entendiendo esos antecedentes, su señoría, mi parte solicita que se acoja la solicitud de medida cautelar solicitada. Siguiente. Gracias, señoría. Muy breve. En primer lugar, vuestra señoría, alegrarnos de que la ENAP haya, en menos de un mes y medio aproximadamente, conseguido obtener resultados tan precisos que el Estado de Chile no ha podido realizar durante 50 años. Lo digo responsablemente, vuestra señoría, porque los informes periciales acompañados hace 2 días dan cuenta de lo que la excelentísima Corte Suprema ordenó al Estado de Chile el 28 de mayo del año en curso, el 2019, en la acción de protección en virtud de la cual se protege a toda la comunidad de Quintero y Puchuncaví. En esta acción de protección, vuestra señoría, la excelentísima Corte Suprema, por la unanimidad de votos de la Sala Constitucional, constató que ninguna organización de todo Chile durante 50 años tuvieron la capacidad que ha tenido ENAP para poder determinar vientos y tempestades, contaminantes, no contaminantes, etcétera, etcétera, malos y buenos olores. Y tuvo que ordenarle al Estado de Chile que dentro del plazo no inferior a 1 año pudiera realizar los monitoreos que la ENAP alcanzó a conseguir milagrosamente para poderlos tener presentes en esta audiencia. La verdad es que llama la atención. Segunda cuestión, vuestra señoría. Acá la contraparte lo que ha querido es venir a discutir en un juicio oral y no tiene nada que ver, vuestra señoría, en una audiencia de formalización, pidiendo o estableciendo exigencias que no se condicen con la solicitud de formalización ni con el artículo 140 del Código Procesal Penal. ¿Qué exige el Código Procesal Penal, vuestra señoría, para los efectos de poder otorgar la medida cautelar de prisión preventiva y otras que hemos solicitado? Primero, que se encuentre justificada la existencia del delito que se investiga, que se encuentre justificada. La jurisprudencia y la doctrina respecto al particular, que su señoría conoce mejor que yo,
y que viene del Código de Procedimiento Penal antiguo, establece que basta en esta etapa, como lo era para el auto de procesamiento, la descripción objetiva del tipo penal, sin considerar ninguna otra cuestión, porque para eso está la sentencia condenatoria que tendrá que dictarse cuando el tribunal que corresponda logre el estándar de convicción que la ley exige. Acá no. Y segundo, que existan presunciones fundadas, nada más, pero nada menos. Por lo tanto, el estándar de convicción que las defensas quieren otorgar, vuestra señoría, al artículo 140 no se condice con la ley. Y en tercer lugar, nos dieron en algunos aspectos de las argumentaciones jurídicas que nosotros realizamos, vuestra señoría, basados en la descripción fáctica que realizó la señora fiscal regional y la señora fiscal Aldana. Pero no desmintieron, vuestra señoría, los siguientes elementos. Primero, que se trata de agentes públicos, que estos hechos los cometieron en su carácter de agentes públicos. Y esto fue refrendado en el oficio que yo leí y que la propia ANAP entregó a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, ahí concurre, vuestra señoría, un agravante que no ha sido discutida. Segunda cuestión. Cuando mi parte alude al artículo 140 en sus distintos modos, señala obstaculización a la investigación. No estamos hablando de obstrucción a la investigación, por favor, señoría. Estamos citando claramente el artículo 140. Y resulta que el colega que defiende al señor Rhodes cita un WhatsApp. Nosotros no hemos leído el WhatsApp, señoría. Sabemos que usted estuvo muy atenta. Es la declaración que hizo a la Fiscalía, no el WhatsApp, el señor Achardi, que dice que fue presionado, vuestra señoría, por el señor Rhodes para mentir, para decir una cuestión distinta y apoyarlo en un correo electrónico. Eso es lo que literalmente, vuestra señoría, nosotros leímos y que por razones de tiempo me atengo, vuestra señoría, ya que se va a decir esto probablemente mañana, para que pueda escuchar lo que yo leí literalmente de la declaración. Rhodes me llama un fin de semana, dice que le contesté un correo, me dijo que era súper urgente, tuvimos una reunión, nada que ver con WhatsApp. Y en esa reunión fue testigo abonado el señor Álvaro Alfred, que también, vuestra señoría, podría confirmar en el curso de la investigación lo que nosotros estamos sosteniendo y que el señor Achardi achaca al señor Rhodes. Vale decir que quiere que mienta para proteger a la ENAP. Luego, vuestra señoría, ninguno de los elementos que han sido constitución de nuestro argumento han sido desvanecidos. Cuando decimos, vuestra señoría, además, que esto ha sido organizado, o mejor dicho, realizado por un grupo, no estamos mintiendo. Si la formalización de la investigación que con seriedad ha llevado la señora fiscal regional está imputando a un grupo, a personas, esto es un plural, que han actuado, vuestra señoría, concertadas a través de correos electrónicos, de videoconferencias que no han sido desmentidas, a través de documentos que han llevado ellos mismos ante la Gobernación Marítima, ante declaraciones que han realizado ante distintas autoridades y actuaciones propias. Luego, vuestra señoría, han sido un grupo. Eso no es mentira, es una realidad, como dicen nuestros contradictores, objetiva. No es una falsificación deliberada de esta parte querellante. Y con eso, vuestra señoría, yo creo que se da por tierra las argumentaciones que las contrapartes han tenido para intentar desconocer los férreos argumentos de la Fiscalía y de las partes querellantes para solicitar las cautelares que hemos sostenido. Es todo, señoría. Bien. ¿Algún otro querellante que quiera usar la palabra en la réplica? Concluimos entonces las defensas. ¿Sí, sí? ¿Sí? Sí, para que quede claro, ese oficio no se había incorporado dentro de las argumentaciones principales, sino que ahora simplemente en la réplica. Entonces, obviamente es necesario que las defensas se hagan cargo de eso. Sí. Y además, señoría, no se había incorporado porque toda la información que entregamos a su señoría está verificada por más de una fuente, en varios de los casos. En cambio, la verdad es que fue una información que nos hizo llegar Codelco y que fue hace una semana aproximadamente, no más que eso, y no hemos tenido mayor tramitación sobre ese antecedente. Por eso no lo incluimos en lo otro sí ha sido absolutamente. Claro, quería tenerlo claro porque yo no lo tenía dentro de mis apuntes, sino que solamente ahora en la réplica. Ya, estoy bien, no es que se me haya... No, y la razón, su señoría, es esa, que recién se nos hizo llegar hace una semana, que también ocurrió con los informes de la defensa, que se hizo llegar hace 3 días aproximadamente. Bien. Muchas gracias, extremadamente breve. Efectivamente, magistrado, esto se refiere a la respuesta que entrega Codelco a propósito de lo que ha señalado el señor Piraíno, lo que señaló en su declaración. Una sola corrección ahí, el señor Piraíno no imputa directamente a Codelco, señala que hay fuentes fijas de SO2 y señala a Codelco como una de ellas, la Bahía Quintero.
Eso motiva, entiendo yo, al Ministerio Público a hacer este requerimiento de información. Y la fiscal, señora Aldana, le reitero, magistrado, yo no tengo objeciones en la forma en que el Ministerio Público conduce su investigación, no ha sido la lógica de esta defensa al menos. Pero aquí hay un error nuevamente, magistrado. Entonces se nos dice, mire, el informe de CO2 y la declaración del señor Piraíno estaría contradicha por lo que ha dicho Codelco. Entendemos que esto ha llegado recién y la Fiscalía no ha podido revisarlo, y entendemos que ahí está el error. Y esto estaría contradicho porque Codelco estaría informando lo siguiente, lo destacado en amarillo, magistrado. Dice, el sistema de fundición, que es el que emite CO2, planta ácido SO2, magistrado, se encuentra detenido por mantención programada desde las 16:05 el día 19 de agosto hasta el 2 de septiembre. Eso mostraría en realidad una negligencia aparte de la defensa al decir, bueno, había SO2, pero había una de las plantas que la emite paralizada. El problema es que esta información, magistrado, es del año 2019. Porque reporte implementación, plan operacional, periodo adverso, 20 de agosto del 2019. Y estamos hablando del periodo de agosto del 2018, magistrado. Entonces aquí yo entiendo que este es simplemente un error de cita del Ministerio Público, pero es importante aclararlo, magistrado, para no quedar nosotros como defensores, como personas que estamos haciendo imputaciones respecto a causas alternativas sin fundamento. Magistrado, dicho esto... ¿Podría subirlo, por favor, señor Claro, defensor? magistrado, por supuesto. Magistrado, y en esto yo tengo que también reconocer el punto que está señalando la señora Aldana. Claro, ignoro cómo fue el oficio, ahora tenemos nosotros la respuesta a ese oficio. Claro. Eso es lo que se está exhibiendo. Pero es cierto, magistrado, un punto, y esto tengo que reconocerlo porque hay que litigar con esa objetividad. La señora fiscal solicitó información 2018. 2018. De La información que le llegó de Codelco fue 2019. ¿Ya? Pero por eso dije que faltaba contrastar porque todos Entiendo. tenemos errores de tipeo, pero yo pedí 2018 y se me remitió esta información. Bien. ¿Se fija? Entonces, por eso digo inmediatamente, magistrado, yo no estoy imputando nada al Ministerio Público en este punto. A mí me constan dos cosas. Primero, que este oficio se envió por parte de la señora fiscal en los términos que está señalando. Pero lo que nos llama la atención como defensa, y no lo podemos dejar de levantar, es que Codelco contesta para un año después. Entonces, magistrado, esto en nada altera lo que yo señalé al inicio respecto de CO2, magistrado. Y aquí, por último, con esto voy a terminar respecto del querellante, magistrado, y... No, quiero terminar en realidad con lo siguiente, magistrado. El Consejo de Defensa del Estado nos ha emplazado con razón a hacer la distinción. Yo creía haberla hecho al inicio, en el sentido que el Consejo de Defensa del Estado no estaba en la posición de los restantes querellantes. Si la colega que lo representa no lo entendió así, le pido mis disculpas, pero no ha sido mi intención. Y finalmente, magistrado, señalar esto. Magistrado, aquí hay un antecedente, yo no lo quiero proyectar simplemente porque no quiero seguir insistiendo en la cuestión técnica, pero me parece que es importante que usted lo conozca, lo menos en estos términos. Le pido a la señora fiscal, yo sé que no hay derecho a réplica, pero me interesa que mi información, si es falsa, me la corrija, es lo siguiente. Magistrado, el día 23 de septiembre, y con esto voy a concluir mi réplica, el día 23 de septiembre esta defensa solicitó al Ministerio Público, le envió un oficio a la Superintendencia de Medio Ambiente, destinado a obtener el informe que se llamaba informe DICTUC. Este informe DICTUC era un informe que la Superintendencia de Medio Ambiente, ninguna de las partes aquí intervinientes, nadie, había solicitado al DICTUC para modelar, magistrado, para modelar las emisiones en Quintero. Yo soy testigo que la señora fiscal tan pronto recibió ese escrito de esta defensa solicitando esa diligencia. Antes de eso, ¿cómo esta defensa se enteró que estaba ese informe del DICTUC? Por la prensa. Esta defensa no tenía idea de esto, magistrado. Se entera por la prensa que hay una discusión al interior del Servicio de Salud, de la autoridad de la SMA. Aparece el informe de DICTUC y decimos, mira, pidámoslo. Ya se había solicitado directamente a la SMA, nos había entregado, pidámoslo a través del Ministerio Público. La señora fiscal Aldana lo solicitó el mismo día, magistrado. Es decir, aquí las cosas por su nombre. Nosotros lo pedimos el 23. A mí me consta que ese oficio se despachó el 23 y la señora fiscal me remitió el oficio el día 23. Es decir, el Ministerio Público, frente a la primera solicitud de diligencia de una defensa, la cumplió. Inmediatamente. Se requirió ese informe en el SMA y no se envió nunca, magistrado, hasta el día de hoy. Nunca. Y esta defensa tuvo que conseguirlo por vías ambientales, magistrado, con la siguiente conclusión.
Y aquí simplemente concluyo mi argumentación. Ese informe del DICTUC, lo puedo exhibir, magistrado, si da el caso, pero tengo la impresión que no es necesario porque no tengo discrepancia en este punto con el Ministerio Público. Ese informe del DICTUC concluye que para compuestos orgánicos volátiles, que se llaman los COV, bencenos y otros compuestos orgánicos que provienen de los hidrocarburos, dentro de los cuales hay compuestos azufrados, magistrados. COV azufrados existen. El DICTUC, por encargo de la SMA, concluye, magistrado, concluye que ninguno de estos COVs, ni siquiera en sus formatos azufrados, en la muestra que ellos tomaron en ENAP, en las piscinas de ENAP, antes que se enviaran por camiones a su disposición final, magistrado, ninguno de esos COVs en la modelación de dispersión aérea llegó más allá de 500 metros desde las oficinas de remodelación. Eso lo dice el DICTUC, magistrado, no lo dice esta defensa. Y eso es con lo que quiero concluir esta réplica. Bien, solicito sí que nos podamos atener a las conclusiones y a la información ya rendida, toda vez que si no, no vamos a terminar nunca de hacer las réplicas. Y no se preocupe, señor, voy a ser muy breve. Discrepo con la fiscal respecto a lo que me señala de que somos animales, y en esa circunstancia el 291 sería aplicable respecto a la afectación de las personas. Y simplemente, su señoría, todos sabemos que el Código Penal en el libro segundo organiza los delitos en razón del bien jurídico protegido. Pues bien, los crímenes y simples delitos contra las personas están en los artículos 390 y siguientes del Código Penal. ¿Y dónde se encuentra el 291? Ya lo dije, pero simplemente para efecto argumentativo, están los delitos relativos a la salud animal y vegetal. Y en este párrafo 9 hay muy pocos artículos, hay 5 artículos. Y todos se refieren a la salud animal, no entendiendo animal en términos amplios de la persona. Por ejemplo, el 289 habla de sancionar a quien propagar una enfermedad animal, una plaga vegetal. Sanciona a la persona cuando la propagación se produce por negligencia del tenedor o encargado de las especies animales. No está hablando de un tutor ni un curador de alguna persona. Suma y sigue, el 290 habla de introducción ilícita al país de animales. Si fueran personas, estaríamos en la hipótesis del tráfico de personas, que está en otra disposición, y no en el 290. El 291, que es la norma de análisis, el 291 bis, que habla de maltrato o crueldad con animales, al igual que el 291 ter. Si estas fueran personas, entonces, ¿qué sentido tendrían los delitos contra la integridad física de las personas contemplados en los artículos 390 y tanto y siguientes del Código Procesal, del Código Penal? Por lo tanto, necesariamente hay que discrepar de esa situación y todo apunta por una interpretación lógica y armónica de las disposiciones que se refieren, ¿no es cierto?, a la salud animal. Vuelvo un poco al querellante, y tiene razón aquí la abogada del Consejo de Defensa del Estado, me refiero, no hago una alusión en general, sino que en concreto al querellante de la Municipalidad de Quintero. Nuevamente, su señoría, imputaciones sin sustento. Dice, nosotros sabemos que NAP ha efectuado una serie de acciones engañosas. Bueno, ¿cuál es, su señoría? Todo esto queda en el aire y me parece que una situación que no corresponde, porque estamos calificando conductas de personas naturales que integran una organización, una empresa, como es ENAP, y que efectúa reiteradamente acciones engañosas, pero no se nos dice cuáles. Pero sí nos dice que, mire, sabe que al final del día esta se trató de una conducta irresponsable. Sí, puede ser una conducta irresponsable, no lo sé, no tengo idea, pero si estamos en el ámbito de la irresponsabilidad, el derecho penal no tiene nada que ver acá. Porque desde el punto de vista subjetivo, estos delitos, o este delito en particular, es doloso. Dolo directo, dolo eventual, y no una simple irresponsabilidad. Vuelvo con don Jorge Ríos. Don Jorge Ríos me dice, bueno, es que sabe que ninguna sustancia entonces caería dentro del tipo penal, pero es que, su señoría, las normas deben ser interpretadas en términos que las palabras que el legislador usa tengan algún sentido. Entonces, si el objeto idóneo para el delito del 291, el legislador ha exigido típicamente que se trate de elementos que por su naturaleza, dice el legislador, sean susceptibles de poner en peligro. La única forma, ¿no es cierto?, de entender la expresión naturaleza y que no sea una simple redundancia del legislador o una palabra sin sentido que el legislador
ha puesto en este tipo penal necesariamente debe ser en relación a que los productos sean esencial o intrínsecamente aptos para poner en peligro. Sí, estamos de acuerdo que es un delito de peligro y no es un delito de resultado. Y por eso que quedan fuera de esta descripción típica todos aquellos en que para ser aptos para poner en peligro la salud animal o vegetal, requieran su combinación con otros productos, o aquellos que requieran una acumulación material, o aquellos, ¿no es cierto?, que respecto a los cuales se exija una exposición prolongada, o que se exija que se encuentren en grandes cantidades o concentraciones. Y por eso que, y aquí voy a retirar brevemente, la fiebre aftosa que afectaba a las vacas en ese minuto, o los animales, motiva precisamente en el año 1988 la introducción, ¿no es cierto?, porque era un elemento bacteriológico que por su naturaleza y por su esencia, ¿no es cierto?, afectaba la salud de los animales. Y por último, su señoría, y en relación a mi representado, leamos la carpeta investigativa completa, porque lo que mi representado señala cuando la fiscal le pregunta expresamente de esta conversación que tiene con el señor Achardi, dice, y voy a leer textual también, yo no pedí ningún correo, refiriéndose al señor Achardi, me refiero a don Juan Pablo Rodes. Lo único que necesité fue una confirmación. Esto fue a principios de enero del 2019, en un momento que el Ministerio Público ya había incautado, o sea, había llevado todo, es decir, y aquí se dice que mi representado, no obstante que el Ministerio Público contaba con todo el antecedente, estaba forzando a alguien a mentir. Pero ¿qué dice mi representado? Lo que necesité fue una confirmación. A principios de enero del 2019, en el marco de una respuesta que había que dar a la Superintendencia del Medio Ambiente. Los abogados que estaban llevando el proceso no son los mismos que me acompañan ahora, no recuerdo su nombre, en relación a algunas aclaraciones que la SMA había pedido. Como Carlos Lizana estaba de vacaciones y Jaime, refiriéndose a Jaime Achardi, había participado en el proceso de inyección del aditivo, la pregunta era muy puntual, si en el proceso, en su conjunto, había habido incidentes. Eso es lo que relata el señor Rode. Lo importante es la época, su señoría, que aclara específicamente, ¿no es cierto?, no la intención que le atribuye el querellante, ni mucho menos el señor Achardi, su señoría, que probablemente pudo haber dicho, ignoro los motivos, por lo cual habrá dicho lo que dijo, digamos. Pero la época en que se produce esta conversación y que aclara el señor Rode coincide precisamente con información que está requiriendo la SMA en relación al proceso de aditivación que el señor Rodes no participó, y más aún en una época en que el Ministerio Público ya contaba con todo el antecedente. Es decir, pensar que una persona, no lo hizo, pero pensar hipotéticamente que una persona va a incentivar que otro mienta cuando ya el Ministerio Público ha entrado dentro de sus facultades autorizados por la ley para llevarse toda la información, computadores y todos los antecedentes, la verdad es que no resiste ningún análisis. Eso es, su señoría. Muchas gracias. ¿Alguna otra defensa quiere usar la palabra? Sí, su señoría, muy brevemente, solo algunos puntos bien específicos. Coincido efectivamente con el abogado Ávila en sentido que no puede referirse justamente a una equiparación de animal con persona y así interpretar de ese modo el artículo en cuestión. No haré más alegación, me quedo con lo que dijo el señor Ávila. Y que el punto que señaló la fiscal, que discrepamos también en relación a persistir en que los imputados, representando a NAP, entiendo, no habrían colaborado en esta instancia de investigación y que en realidad a raíz de las incautaciones comenzó recién una búsqueda de lo que podría ser una verdad procesal para la fiscal. Lo cierto, señoría, es que en esta audiencia estamos discutiendo justamente en relación al tipo penal, se han presentado informes que contradicen los presupuestos básicos, es decir, sería la lógica de pedirle presupuestos de un reconocimiento o de una conciencia de ilicitud que al momento de las incautaciones nadie tenía, su señoría. Si cuando llegó el crudo iraní nadie estaba pensando en que eso era delito, ni ningún elemento, no veo la manera en que podría satisfacer una pretensión del Ministerio Público el hecho de que una vez incautado a las personas que confesaran qué cosa, ni siquiera las imputaciones son posibles de hacer que cada persona confiese qué hizo respecto a este hecho. Entonces, la verdad es que la colaboración, o más bien la puesta a disposición que han tenido los 6 imputados en esta causa, ha sido completa en relación a la comparecencia, a la aportación de antecedentes del Ministerio Público, que hay muchas personales a la carpeta de investigación, por tanto, ese argumento o ese antecedente no lo entendemos. Y, su señoría, el último antecedente es, no comprendo muy bien a qué se refiere la abogada querellante del Consejo y se sumó también el querellante, creo que de Quintero y el querellante Valdés, en relación a que estos no son argumentos de audiencia
refiriéndose que son argumentos más bien de juicio oral. La verdad es que eso tiene un parámetro muy esencial. Si hay querellantes que están pidiendo la prisión preventiva, excluyo evidentemente al Consejo de Defensa, lo mínimo que se puede hacer justamente es una defensa completa en relación a la gravedad de las consecuencias de lo que están solicitando. Esto no es un juego, su señoría, no es que yo pueda hablar sin base sobre antecedentes. Entonces, lo que pide la ley, lo que dice el 140, es que si usted está acreditando A, B y tiene que acreditar la necesidad de cautela, sus antecedentes deben ser tan fuertes, más allá de sus palabras, que el juez no le quede otra oportunidad o otra ocasión que someter a prisión preventiva a las personas. Y eso, señoría, es de lo más serio que hay. Entonces, para la defensa, entregar los antecedentes necesarios de defensa es una cuestión no solamente necesaria, sino que imprescindible para justamente mantener o más bien interesarse por la libertad de los imputados. Eso es. Bien, ¿algo más? Muy breve, su señoría, en 3 puntos. La fiscal habla al principio de realidad. Como hemos señalado, existieron olores en el Monestrébol, existieron olores en la clínica Bio Bio, eso es indesmentible. Pero como señala el comandante bombero, fue olor a gas domiciliario. Por lo que no negamos los olores, lo que negamos es que provengan de la lige, y eso ha sido lo que hemos dedicado a la defensa. Como señala el señor Muga, también existieron olores en el terminal Quintero, eso es indudable. Existieron síntomas en Quintero, también es indudable. Eso no lo hemos discutido. Lo que negamos es que los olores y los síntomas provengan del drenaje y los rieles de Quintero. Y aprovecho de hacerme cargo en esto de lo que señala el querellante, el señor Ramiro Valdés. El ejercicio que realizamos no es el mismo que se le pidió al Estado de Chile en el fallo de la Corte Suprema. Nosotros hicimos un ejercicio de descarte. Con toda la información técnica disponible, descartamos que la fuente fuera el terminal marítimo Quintero, que no es lo mismo que señalar quién es la fuente, especialmente cuando se ordena investigar las fuentes de un fenómeno multicausal. Por eso corrijo lo que ordenó la Corte Suprema en ese sentido. Respecto también, su señoría, a lo que señaló el Ministerio Público, yo señalé expresamente que para evaluar una maniobra se usa el peor de los escenarios, el más catastrófico, y ese estaba. Y por eso señalé que pese a un error en un título, al armar la presentación, seguía estando el peor escenario, por lo tanto mal se podría haber intentado confundir a la autoridad marítima. Y por último, señoría, muy breve, me llama poderosamente la atención lo señalado por el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Quintero, en que pretenden que los ejercicios teóricos que hicimos hoy lo hayamos podido tener antes de los hechos. Los ejercicios que realizamos con el profesor Díaz se basan en la meteorología precisa de esos días. Por lo tanto, la única forma de haber tenido esos estudios antes de la fecha es predecir el futuro. Muchas gracias, señoría. Bien. Antes de entrar en receso, no se había indicado expresamente para efectos del acta respectiva la remisión de la última querella prohibida, que era el Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio Público. Así que lo ordeno desde ya. Asimismo, solicito una forma de notificación respecto de todos los imputados. Ustedes han indicado cada uno sus domicilios para efectos de citaciones o notificaciones. Ese domicilio debe ser correcto, exacto, completo, y si ustedes lo modifican deben dar aviso al tribunal, o de otro modo lo vamos a dar por notificado en una lista, podrían no enterarse las audiencias, no venir e inclusive despacharse un orden de detención en su contra cuando las audiencias son obligatorias en cuanto a la presencia. Sin embargo, la ley también permite una forma especial de notificación. No sé si van a designar alguna forma de notificación o a través de los abogados o correos electrónicos o algún teléfono u otra forma de notificación que no sea necesariamente el domicilio. ¿Por qué lo pregunto? Porque parte de ustedes han indicado domicilio fuera de la jurisdicción del tribunal. ¿Correo electrónico? Como forma especial de notificación, entonces, ¿se designan los correos electrónicos de cada uno de ustedes? ¿Me los pueden indicar, por favor? O si se pudieran entregar en una lista, no hay ningún problema. Tráiganlo mañana en un listado, por favor, para efectos de notificación, y así no tengo que enviar notificaciones por exhorto en otro domicilio fuera de la jurisdicción. Artículo 26, notificación, remisión de querella. Doña Adriana, ¿algo más pendiente antes de entrar en receso? Nada más. Bien, entonces entramos en receso hasta mañana a las 9 de la mañana.